Dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. Yo creo que es justo al revés. Por primera vez en la historia, cualquiera puede construir software, incluso tú. No necesitas saber programar, no necesitas experiencia técnica, solo necesitas tener una idea y saber cómo hablar con la IA para convertirla en realidad. En esta serie te voy a enseñar a construir una aplicación completa con herramientas modernas y sin teclear una sola línea de código. Empezamos. Muy buenas y bienvenido a esta clase número 10 en la que vamos a continuar con el frontend tal y donde lo habíamos dejado. Si no habéis visto la clase anterior, os recomiendo que la veáis porque este playlist es un playlist que se debe ver secuencialmente desde el episodio 1. Ya estamos en el 10º vídeo y nos habíamos quedado solucionando un error y después nos pregunta Cursor que si seguimos con el tema de la fase 2. Entonces yo le voy a decir, sí, seguimos con la fase 2, que es el dashboard personalizable. Y él va a remitirse a este documento, que es el documento de análisis, el planning de frontend, y bueno, pues va a empezar a implementar los pasos para crear los widgets modulares de este gestor. Como veis, la aplicación pues ya va siendo responsive, cambia al menú aquí lo tengo dividido en dos, pues para que podamos ver los cambios dinámicos según se va haciendo el desarrollo, pero también pues para comprobar que ampliando esto pues tengo una aplicación que es responsive y que en móviles va a funcionar perfectamente. Vamos a dejarlo de momento así, a un buen tamaño, quizá a un poco menos, para que nos ofrezca el menú de un navegador de, digamos, aplicación completa y no de móviles, ¿vale? Está creando widgets personalizados. Yo le voy a dejar que desarrolle, ya estáis acostumbrados a esta parte del proceso de Cursor, que bueno, va a ir haciendo las implementaciones él solito. Vamos a abrir aquí con control B la lista de ficheros. Está creando el fichero Start Widget con ese contenido. También el Recent Project Widget, el Recent Task Widget, Quick Action Widget. Después crea un archivo de índice para exportar todos los widgets, que es un index.txt que está creando dentro de la zona de widgets. Y luego la página. Esta página es la que está modificando en la página del dashboard para utilizar los widgets y no utilizar los componentes que veníamos utilizando hasta ahora. Para aquel que no entienda qué queremos hacer, es que ahora con una dinámica de widgets dinámicos, este sería un widget, este sería otro widget, el de proyectos recientes otro, tareas recientes otro, podemos hacer que la página, cada usuario se la coloque o se la ordene de la manera que más le guste. Algunos pueden tener a lo mejor las estadísticas arriba, otros lo prefieren las estadísticas abajo, y de eso se trata. Aquí dice que está actualizando el dashboard para el user, para usar el layout personalizable, y está modificando esta página pues para hacer, veis que ha importado los ficheros de widget que ha estado creando, y a partir de aquí, pues en cuanto termine de actualizar esa página, veremos cambios aquí porque ese código está relacionado con esto, ¿no? Este símbolo que vemos aquí mientras termina Cursor de hacer esas implementaciones es digamos, la herramienta de desarrollador de Next, que como una herramienta React pues te está indicando cómo está el router, cómo está el TurboPack. El TurboPack es como el compilador de aplicación, y las preferencias, pues qué system, light o dark, pues aquí light, o podéis cambiar a dark para el tema de las herramientas de desarrollo, en qué posición está el botón, qué tamaño tiene el botón, si queremos ocultar para esta sesión las herramientas de desarrollo, o si queremos crear shortcuts para nuestra herramienta de desarrollo. De momento la vamos a dejar así, pero que sepáis que se puede ocultar aquí con el hide y ya oculta el icono. Actualizar el dashboard, actualizar el archivo de índice de widget, actualizar el planning para marcar las tareas completadas. Fase 2, dashboard personalizable completado. Entonces, lo que implementamos, pues los widgets modulares, sistema de layout, selector de cambio instantáneo entre layouts, responsive design, se adapta a diferentes tamaños de pantalla, tema consistente, usa variables de CSS para temas claro-oscuro,
Y las funcionalidades avanzadas son el toggle de tarea, marcar, desmarcar tareas. Esto será aquí, efectivamente. Actualización automática, las estadísticas se actualizan al cambiar el estado de las tareas. Pues esto no se está actualizando. Y componentes reutilizables. Todos los widgets son independientes y reutilizables. Características del nuevo dashboard es modular. Cada sección es un widget independiente. No lo veo. Voy a ver si recargando aquí. Aquí tengo un nuevo componente que es el de layout, que tiene compacto y amplio. Cambia muy poco. Realmente hay muy pocas diferencias en cuanto a espacio. Creo que aquí pues cierra los espacios entre los botones y el amplio amplía los espacios. No tiene mucho más. Entonces es 3 layouts diferentes para elegir. Responsive, se adapta al móvil, y temático, compatible con los temas claroscuros. Entonces, sí es verdad que es compatible con los temas claroscuros. Me gustaría entender cómo funciona esto del dashboard personalizable. Estoy viendo el selector de layout, pero al cambiar entre layout realmente solo hay una diferencia de espacio, cantidad de espacio positivo entre los botones de nuevo proyecto y nueva tarea y los widgets de estadísticas, y me gustaría entender mejor cómo funciona esto. Vale, aquí yo la idea que tenía de esto es que me iba a dejar mover los widgets para colocarlos como yo quería, ¿no? Pero bueno, ya que no entiendo cómo funciona, pues tengo el asistente de cursor, el propio agente, que me va a explicar los métodos de funcionamiento. Pues excelente, los layouts implementados son predeterminados, 32 de margen, compacto, 24 de margen y 40 de margen para el amplio. Diferencias actuales, solo cambia el espacio entre secciones. El grid de contenido es el mismo, grid calls, no hay diferencias. Vamos a mejorarlo para que sea más útil. Layout estándar con balance entre estadísticas y contenido. Compacto, layout compacto con más tareas visibles. Amplio, layout amplio que usa todo el ancho disponible, y layout enfocado en una columna para mejor concentración. Voy a ampliar aquí para ver las diferencias a pantalla completa. Aquí ya sí es realmente las diferencias sí merecen la pena, ¿no? Estamos teniendo aquí el amplio, que bueno, tienes los proyectos y las tareas. El compacto, que tiene los márgenes así, predeterminado, es un layout estándar con balance entre tal, es igual que el compacto, pero un poco más ancho, predeterminado. Y luego está el amplio, que llena todo, o el enfocado, que es como casi en móvil de una tarea, ¿no? Entonces, por otro lado, voy a ver qué tenemos aquí. Está actualizar el dashboard para usar las variables, las variantes. Y está, ha hecho esta actualización y ahora me está explicando pues que cada uno de los layouts, ¿qué es lo que va a hacer? Pues es un container de 7x1, un ancho máximo estándar. El layout del compacto es un 6x1 más estrecho. El máximo with full es el amplio y ocupa toda la pantalla en ancho. El layout enfocado son 5x1, y las características técnicas, pues un container dinámico, cada layout tiene su propio ancho máximo. Grid responsive, se adapta a diferentes tamaños de pantalla. Vamos a ver si eso es correcto. Podríamos hacerlo o bien estirando aquí, o bien abrimos las herramientas de navegación, pinchamos aquí, y aquí tenemos, por ejemplo, un iPhone XR. Así es como se vería en un iPhone XR. Así es como se vería en un Galaxy o en un Pixel 7 de Google, en un Surface Pro, o en un Galaxy Z Fold, o en un Asus ZenBook Z Fold, Samsung Galaxy S8. Pues aquí tenemos. Si lo ponemos en horizontal, vamos a ver las cosas así. En fin, tenéis la forma de probar todo lo que queráis en este entorno de pruebas. Yo voy a quitar las herramientas de desarrollo, y lo volvemos a tener ahí, y nos lo volvemos a llevar a media pantalla, algo menos de media pantalla, para seguir con esto, ¿no? ¿Te gustaría que agregáramos más funcionalidades como persistencia del layout elegido o más opciones de personalización? Me gustaría confirmar que está funcionando el layout dinámico, porque lo que he visto es que si marco una tarea como completada, que entiendo que para eso es el checkbox y por eso se tacha el nombre de la tarea, en las estadísticas de tareas completadas no suma una tarea o resta una si la desmarco.
que él antes ha dicho que era dinámico y que al marcar las tareas aquí, inline, pues podríamos actualizar esto, ¿no? Quizá también lo que estaría muy bien ahora es crear todo ese dataset ficticio en el backend que nos permita tener comentarios, tener distintas prioridades de tareas, muchas tareas, este tipo de cosas, ¿no? Quizá ahora es el momento, se lo podemos preguntar. Excelente observación, tienes razón, hay un problema con la actualización dinámica de las estadísticas. Vamos a revisar y arreglar todo. Entonces se empieza a revisar aquí ficheros y el código parece estar bien estructurado, pero hay un problema potencial. Vamos a agregar algunos logs para el debugger y mejorar la actualización de estadísticas. Vale, aquí está poniendo console logs para que se puedan ver en la consola del navegador. Ahora vamos a agregar indicador visual para mostrar que las estadísticas se están actualizando. Ahora vamos a actualizar el dashboard layout para manejar el estado de actualización. Vamos a ver skip de este comando, que es ver el log del sistema. Vamos a probar el sistema mejorado. Aquí está actualizando las estadísticas. No funciona bien. Funciona, pero no bien. Mejora implementadas. Actualización optimizada. En lugar de hacer 2 llamadas al servidor cada vez, ahora calculamos el cambio localmente, más rápido, actualizamos inmediatamente la UI, verificamos que el servidor después de un segundo y el login detallado, aceptamos, vamos a ver el login detallado de esto, que estará aquí. Vamos a abrir y hacemos así y aquí tenemos que podemos borrar esto y al cambiar pues volvemos a borrar y partimos de la situación inicial. Y ahora le damos aquí y nos dice Toggle Task Completion iniciando para Task ID 3. La tarea 3 se ha conmutado al estado de la tarea, es Task ID was completed, false, current slot. Era el estado actual de la tarea, estaba completada, false. Estadísticas actuales, verificación del servidor, server completed, indifferent. Esto realmente es lo que copiamos aquí y se lo pasamos a Cursor, que para eso nos ha creado los logs, para que le demos el contexto de lo que está pasando. El toggle funciona perfectamente, las estadísticas se actualizan localmente, completadas una pending task -1. El problema está en la verificación del servidor. Server complete, undefined. Esto significa que los endpoint, task complete y task pending no están devolviendo el formato esperado o no existen. Verifica que devuelven realmente estos endpoints. Crear una solución alternativa que calcule las estadísticas localmente. Mientras tanto, vamos a crear una versión que funcione sin depender de estos endpoints. Aquí, no sé por qué, pues yo lo voy a parar porque no quiero que siga por ese camino. ¿Por qué vas a buscar una solución alternativa que no dependa de los endpoints? ¿No es mejor, ya que tienes acceso al código fuente del backend, comprobar si está todo funcionando y que realmente se trabaje con los endpoints y con el backend tal y como se ha diseñado la aplicación desde un principio? Pues tienes absolutamente razón, es mucho mejor arreglar el backend y aquí pues es donde empieza Natal. Los logs muestran que los endpoint task complete devuelven indefinido en lugar de un formato esperado. El problema está en el backend. Pues va a leer el views y a modificar el views del backend de las tareas. Vale, ya está haciendo ahí los cambios, quitando y poniendo líneas. También vamos a arreglar el endpoint myTask para que sea consistente. El myTask devuelve solo las tareas del usuario. Vamos a hacer un skip porque aquí es hot reload. Entonces aquí, error actualizador la tarea, por favor intente de nuevo. Pues entonces vamos a ver aquí que marca. Vamos a ejecutar a ver si está el estado del container del correcto, que sí. Yo creo que esto posiblemente sea, sí, eso le ha dado un yuyu. Aquí ya está. Tiene 3 tareas pendientes, ahora sí. Y cuando marco, pues pasa aquí una y una 2. Entonces, esto ya está funcionando. Lo que pasa es que no me gusta nada este loader, spinner. Ahora funciona perfectamente la actualización de estadísticas cuando se marca una tarea y entiendo que se está actualizando también en el backend. Pero no me gusta nada el aspecto visual del loader que aparece con un fondo negro y un círculo azul dando vueltas. Es totalmente disruptivo en la estética de la aplicación.
Vamos a mejorar el loader visual, ahora vamos a crear una versión alternativa más sutil, ahora vamos a actualizar el dashboard layout para pasar a estadísticas específicas que se estén actualizando. Ahora vamos a actualizar la llamada al stats widget, que es el widget de estadísticas. Es mucho más bonito así, porque te está marcando los widgets que se están actualizando. Y esto sí, me gusta mucho más. Así que me encanta. Pues resumen de lo que hemos logrado. Y te resume aquí, pues te dice layout, 4 layouts diferentes. No sé si el layout, la explicación del layout está bien ahí o no. Pero de momento vamos a avanzar más. Entonces, ¿qué te interesa más? El dashboard personalizable esté funcionando perfectamente y podemos continuar con cualquier funcionalidad que prefieras. Pues continuar con la 2.3, vistas alternativas, vista Kanban, sí. Continuamos con la fase 2.3. Esto está aquí, en el está reflejado. Vamos a ocultar con control B la lista de ficheros para leer mejor el archivo mientras él sigue trabajando. Entonces tenemos aquí una vista en Kanban que tendrá unas columnas en las que podremos ir desplazando las tareas en pendiente, progreso, completada, y se supone que, bueno, pues esto es más o menos la vista actual de cualquier gestor de proyectos actuales, ¿no? Drag and drop entre columnas para poder arrastrar la tarea de uno a otro, filtros por proyecto, vista responsive, integración con APIs existentes. Vamos a ver en qué fase está. Vamos a instalar estas dependencias que son lo que va a hacer la funcionalidad del drag and drop, de que sean ordenables las tarjetas y demás. Esto pues se va a instalar en el repositorio de frontend, en la carpeta de frontend, dentro del Node.js del frontend. Y ahora pues vamos a crear la página de vista de Kanban. Ahora que ha creado la página, pues lo normal o lo lógico en Next es crear el componente. Entonces aquí vamos a ver cómo la página, por ejemplo, está aquí en Kanban y ahora tenemos en esa página hay errores, por eso está en rojo. Ya nos daremos cuenta de los errores que hay. Y aquí está el componente de Kanban que también tiene algún error que otro, como puede ser ese, por ejemplo. A veces son errores de que el entorno de desarrollo no entiende la sintaxis, pero funcionalmente la aplicación no produce error. Está creando por un lado las columnas, ahora está creando el componente de las tareas para Kanban. Ahora vamos a arreglar el error de atributo duplicado en Kanban Task. Y aquí, por ejemplo, pues en Kanban Board también hay un error, pero le vamos a dejar por si, bueno, él se da cuenta y termina. Crear el archivo de índice para los componentes de Kanban, que es, digamos, la página o el archivo TypeScript que lista los componentes de Kanban. Está actualizando la navegación. Entiendo que el selector de vistas lo va a meter en la navegación. Eso es. También necesita agregarlo al menú móvil para que cuando hagamos esto más pequeño, aquí vaya a aparecer. Voy a dejarlo así para que veamos dinámicamente cómo aparece. Vale, ya lo tenemos aquí. ¿Qué hemos creado? Bueno, pues vamos a ver qué hemos creado. Vamos a ampliar esto. Vamos aquí a la vista de Kanban. Tenemos aquí las tareas que en principio están pendientes en las 3 columnas y ahora podemos pasar una en progreso, después a completada. A ver si arrastramos. Y si ahora volvemos al gestor de proyectos, pues tenemos una tarea completada porque desde la vista de Kanban la hemos modificado. Si queremos llevar esta otra aquí, que no funciona muy bien, pero al final si lo sueltas ahí está bien, pues al volver aquí tenemos 2 tareas completadas. Si esto viene así, aquí al progreso, pues aquí tenemos que tener una tarea completada y 2 pendientes porque la que está en progreso, no está terminada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí la vista de Kanban que funciona medianamente bien, aunque no estoy muy contento con el drag and drop porque al salirse el cursor de la pastilla no funciona muy bien.
Entonces vamos aquí a la vista esta y desde aquí, ¿qué podemos hacer? Nada, el menú de 3 puntos realmente no tiene nada. También lo podemos marcar aquí, debería cambiarse a la columna correspondiente y voy a ver qué le puedo comentar, ¿no? A ver qué tal funciona aquí el drag and drop. No, muy bien. No estoy muy contento con la implementación de Kanban porque el drag and drop no va muy fino, no funciona bien, aunque sí coloca la tarjeta en la columna correspondiente, la tarjeta no sigue el ratón durante el camino del drag. Por otro lado, cuando marco una tarea de la columna pendiente como completada, esta tarea debería quitarse de la columna de pendientes y ponerse en la columna de completada. Ya se ha puesto a trabajar, tiene razón, vamos a arreglar estos problemas, mejorar el sistema de drag and drop, actualizar el componente Kanban para soportar el overlay y por último, pues actualizar la página de Kanban para manejar mejor el tema del estado de las tareas y el drag and drop. Vamos a agregar algunos estilos CSS para mejorar la experiencia visual y acaba de romper, que esto a veces pasa, con todo. Vamos a ampliar más y aquí pues lo que hacemos es que le decimos que esos cambios de estilos, bueno, vamos a dejarlo, que todavía no ha terminado. Entonces esto me va a costar más explicarle que lo que quiero hacer, pero me vengo aquí, por ejemplo, y le digo, por otro lado, cuando marcas una tarea en la columna tal, completada y ponerse en la columna completada. Punto. Soluciona el problema del drag and drop y presta atención a no cambiar los estilos CSS, que los actuales son de mi agrado. Ahora me debería preguntar si quiero ejecutar este prompt sin hacer un restore del código o haciendo un restore del código. Al darle aquí, él me pregunta, pues quiero hacer un revert, un revertir el código, le quiero continuar y revertir. Entonces lo primero que hará es quitar los cambios que ha hecho a partir de esta conversación. Entonces al quitar esos cambios esto debería cambiar y recuperar su, digamos, su estética anterior, efectivamente, y a partir de aquí tendría que darme la nueva solución. Esto es la razón por la que en un prototipado o en estas clases que más que nada os estoy enseñando un poco las capacidades globales de estos sistemas de desarrollo, puedo usarlo como control de versiones. Puedo ir a una introducción por mi parte, a un prompt por mi parte y decir, todo lo que has hecho a partir de aquí, reviértelo y él va a ir fichero por fichero porque sabe los cambios que ha hecho y los va a modificar igual que los ha modificado ahora. Y a partir de aquí toma la siguiente acción o le doy stop y me sirve para recuperar el código en el punto en el que estoy. A mí me resulta más interesante que resuelva el tema del drag and drop, pero podríamos hacerlo como un revert hasta este punto y ahora espérate que me pienso lo que quiero hacer, ¿no? Este es un poco la dinámica, las dinámicas que podemos tener aquí. Me dice, pues entiende perfectamente los problemas que menciono y vamos a mejorar el comportamiento del componente de Kanban para que haga, no sé si se refiere al componente de la columna o al componente de la tarjeta. Yo creo que es el componente de la tarjeta porque está hablando de eventos de drag and drop. Está cuando empieza el evento drag, cuando hace un overlay. Ahora está modificando el componente Kanban Task para soportar el overlay, que entiendo que es cuando pasas la tarjeta por encima de otra o entre las columnas. Hace un overlay entre los márgenes de las columnas y mejora el componente Kanban Column para un mejor feedback visual. Esto sería, la columna es un componente, la tarjeta es otro componente. Ahora sí, tenemos un mejor feedback. A esta parte es la que me da miedo. También puedo, ¿veis estos iconos de aquí? Puedo revertir con la X solo este fichero, pero bueno, ahora se ha portado, no me ha destrozado lo anterior. Entonces, bueno, aquí ya tengo un entorno que me gusta mucho. Aquí puedo pasar
no, esta sí, pero esta también. Ahora ya es que está todavía trabajando en la nueva lógica, ¿no? Esto de poder probar mientras él va programando, pues tiene sus riesgos, pero es súper potente también, ¿no? Aquí el orden es que, claro, cuando una tarea está completada, no pasa en curso, se la lleva a pendiente, mientras que de pendiente a en progreso sí la puede llevar. Y ahora he perdido la tarea. Voy a ver si recargo la página. Ahí la pierdo. ¿Y qué pasa si marco la tarea como completada? Me gusta mucho el drag and drop que has implementado ahora y los estilos que tenemos. Pero hay unos comportamientos extraños. Por ejemplo, cuando una tarea está en la columna de completada, no la puedo arrastrar a en progreso. Cuando la suelto en progreso, la tarea se desmarca como completada y se va a la columna de pendiente automáticamente. Voy a arreglar solo ese problema porque uno de los problemas más habituales es darle una ristra de problemas que tienes y procurar que él los solucione todos. Es mejor ir de uno a uno para que no complique la vida al intentar resolver todos a la vez o intentar cruzar los contextos de un problema al otro, ¿no? Él ya directamente localiza el problema y empieza a mejorar las páginas para mejorar la lógica de negocio de esta parte, de esta página, de cómo fluyen las tarjetas de una columna a otra. Vamos a ver si tenemos esto solucionado. Llevamos aquí, no, y tampoco estará solucionado esto. De cuando vuelves dependiente a esto, desaparece. El problema no se ha solucionado. Cuando regresas de la columna completada a en progreso, la tarea va directamente a la columna pendiente y se desmarca el estado completado. Cuando lo que debería hacer es que al soltarla en progreso se debería desmarcar el estado completado, pero la tarjeta debe aparecer en la columna en progreso y no irse directamente a pendiente. Entiendo perfectamente el problema, el issue, la problemática está en la lógica de get task by status y en cómo manejamos el estado de las tareas. Cuando una tarea completada se mueve en progreso, debería desmarcarse como completada, aparecer en la columna en progreso y no en pendiente. Corregir la lógica de Kanban, el error del Intel persiste, pero el archivo existe, por lo tanto vamos a ignorarlo. Actualizar la lógica en la página de Kanban y ahora vamos a agregar una funcionalidad adicional para manejar mejor el estado de las tareas. Necesitamos asegurarnos de que cuando una tarea se mueve a en progreso se mantenga en esa columna. Mejorar la inicialización del estado de las tareas. Vamos a agregar una funcionalidad adicional para manejar el estado de las tareas cuando se mueven entre columnas. El problema principal es que necesitamos mantener el estado de la columna independiente del estado de completado. Agregar una función para manejar el cambio de estado de la columna. Ahora vamos a actualizar el handle dragen para usar la nueva función y actualizar el handle dragen para que maneje la nueva lógica. Bueno, pues vamos a recargar para estar seguros de que se han cargado todas las páginas. Vamos a llevar esto aquí, la marca así, vamos a devolverla aquí, no. Tarea API test, la marcamos aquí, vale, eso está bien así. ¿Ha habido algún progreso? Cuando la tarea está en la columna completada y desmarco el check de completada, la tarea va directamente a la columna pendiente. Eso es correcto. Pero cuando arrastro a la columna en progreso, se le quita el estado de completada y se va directamente a la columna pendiente y no se queda en la columna de en progreso, que es donde debería quedarse. Revisa, por favor, toda la lógica de forma meticulosa y encuentra dónde tienes que modificar para solucionar ese problema. Bueno, él supone que el problema está en la función handle column move en Kanban board. Cuando una tarea completada se arrastra en progreso, la lógica actual la desmarca como completada, pero luego el useEffect que inicia los estados la vuelve a poner en completada porque detecta que está completa. Vamos a arreglar esto. Corregir la lógica de Kanban. Necesitamos corregir el useEffect que inicia los estados para que no sobrescriba los estados que hemos establecido. Claro, aquí
Eso hay un conflicto, una incompatibilidad entre lógicas, porque si cuando desmarcamos la tarea va a la columna pendiente, cuando la estamos moviendo en progreso, el estado de la tarea cambia a no completada, que es como si marcáramos el checkbox de no completada, o sea, de quitarla de completada, que sería no completada. Entonces, automáticamente se va a la columna de pendiente. Y vamos a ver si ahora el useEffect, que añade adicionalmente, puede solucionar esa incompatibilidad de lógica, porque por un lado le estamos diciendo, cuando te desmarque el check de completada, te vas directamente a pendiente. Pero también le estamos diciendo, cuando te arrastre a la columna en progreso desde completada, te desmarcas el check. Por lo tanto, al desmarcarse el check, se va a la columna de pendiente. Y estamos forzando una situación pues que es un poco incompatible. Vamos a ver cómo corrige esta tarea y vamos a ver que si sigue pasando el problema de devolverla aquí, efectivamente que desaparezca. Eso sigue pasando. A ver si con este useEffect nuevo tenemos la posibilidad de corregir todos los problemas de un golpe, ¿no? La funcionalidad ya está correcta. El problema principal está en que necesitamos manejar mejor el estado de cuando cambian las tareas. Vamos a agregar una función para actualizar el estado cuando las tareas actualicen. Agregar una función para actualizar el estado cuando las tareas cambian. Ahora vamos a actualizar la función handleToggleComplete para usar esta nueva función. Y está actualizando el fichero para meter esa nueva función. A ver si es verdad que lo hemos solucionado. Llevamos esta API test aquí. Y ahora llevamos esta API test aquí. Ahora sí. Y ahora llevamos esta API test aquí y ya ha desaparecido. Pero por lo demás, si hago aquí y desmarco, se va aquí. Perfecto. Está casi solucionado. Ya ha solucionado el movimiento de la tarea de la columna completada a en progreso. Se desmarca el estado completado y se queda en progreso, lo cual es correcto. Ahora tenemos un segundo problema, que es cuando queremos mover una tarea de la columna en progreso a pendiente. En este caso la tarea desaparece y no aparece hasta que no recargo la página. Tenemos el tema casi solucionado. Ahora cuando desmarco el estado completado en la columna completada, la tarjeta se va a la columna pendiente. Cuando arrastro desde la columna completada a la columna en progreso, también es correcto, se desmarca el estado completado, pero la tarjeta se queda en la columna en progreso. Pero cuando arrastro de en progreso a pendiente, la tarjeta desaparece y no vuelve a aparecer hasta que no recargo la página. Entiendo el problema. Vamos a ver si esto, por ejemplo, si la llevo de aquí a aquí. Después de estudiar y hacer algún cambio, se da cuenta de que la lógica está duplicada y que vamos a simplificar la función getTaskByStatus. Fijaros las convenciones de nombre que usa para las funciones y demás, aunque no necesitéis fijaros en eso, pero pues estas cosas van resultando familiares y podéis vigilar pues que los LLM pues tengan esta convención de nombres y ya pensar un poco en tener calidad de código, y después podemos hacer que Cursor pase una auditoría de calidad de código, haga refactorizaciones con el código, que es refactorización es el hecho de mejorar el código pues cambiando pues partes de la arquitectura, reformulando funciones, pues todo lo que es un proceso de iteración y mejora continua. Vamos a probar, que me dice que a ver si puedo probar esto. Pues llevamos aquí y llevamos aquí. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Excelente. Pues ahora que tienes el login implementado, cuando pruebes el drag and drop en progreso a pendiente, podrás ver en la consola, esto es aquí, todo lo que va apareciendo. Aquí cómo cambia el estado de las tareas y demás, que luego estos login hay que limpiarlos para que no nos ensucien el código, ¿no? Ni la consola, porque el usuario no tiene por qué estar viendo esa información de consola, ¿no? Yo creo que, a ver qué tenemos. A ver. Perfecto, actualiza el documento de planning, por favor.
Los filtros por proyecto también funcionan, pero no funcionan bien. Creo que los filtros por proyecto no funcionan del todo bien. Cuando selecciono un proyecto sí me muestra 2 de las 3 tareas, pero cuando selecciono el otro proyecto que debería tener la otra tarea, no me muestra ninguna en las columnas. Voy a copiar, ahora que ha modificado, pero ahora no me enseña ninguna tarea, ninguna tarjeta, voy a copiar el log que me ha dado en la consola para que analice y pueda entender el problema, ¿no? Dice, bueno, ahora veo exactamente cuál es el problema. El debugging muestra que todas las tareas tienen un Track Project ID undefined. Las tareas no tienen proyectos asignados. Yo creo que es que no está usando a lo mejor el ID correspondiente. Cuando seleccionas un proyecto específico, Filter Task 0, no hay tareas que coincidan porque ninguna tiene proyecto. El problema es que las tareas no tienen campo project asignado. Esto puede ser porque las tareas se crearon sin asignar a un proyecto. Va a ir al serializer. Le voy a dar skip para que no haga un restart. Vamos a ver si ahora sí. Ya he encontrado el problema en el serializer y ya tenemos los filtros funcionando adecuadamente. El siguiente sería una visión responsive, que comprobamos así de una a otra que, claro, en una visión responsive es bastante complicado, por ejemplo, pues bajar de aquí a aquí, aunque se puede. Pero en un móvil el tema del drag and drop pues más bien va a ser marca la tarea como pendiente y te la llevas, ¿no?, automáticamente a la columna de completado. Vale, está eliminando el debugging temporal para que lo que os decía, que conviene limpiar aquí para que no quede rastro de cara al usuario, ¿no? Ahora, cuando termine de modificar, vamos a comprobar que aquí ya no está imprimiendo nada en el debug, así que es perfecto. Funciona perfectamente y además se ha limpiado el debug de la consola, así que está perfecto. Actualiza por favor el documento de planificación de implementación y marca las tareas que acabas de terminar como terminadas. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos. Déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este.